presenta. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con esta emisión. Agradezco por supuesto a quienes nos siguen a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Hoy es viernes, a pesar de que tuvimos fin de semana largo el anterior, esta semana se nos ha hecho más larga que un día sin pan, pero ya estamos llegando, Cintia, al final. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder estar aquí con usted y pues ya llegando al final de la semana. Cuéntanos qué es lo más relevante, Cintia. Pues vamos con la información más destacada del día, doctor. Leonardo Curcio en Fórmula. ProPublica respondió que el periodista Tim Golden no asistirá a la mañanera a debatir acerca del reportaje sobre el presunto financiamiento del crimen organizado en la campaña presidencial de López Obrador de 2006. Además, afirmó que se mantienen firmes en los hechos revelados y en su reportero. Reiteraron la solicitud de una entrevista al presidente. En otras cosas, la activista Ángela Meraz fue asesinada la tarde del jueves por un sujeto armado que la atacó de manera directa. El presidente indicó que el caso ya es investigado y que se identificó al presunto responsable. Por su parte, la activista y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, llamó a los cárteles a dejar de asesinar a las buscadoras de desaparecidos y exhortó a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes para que no sean ellas quienes tengan que hacer dichas luchas peligrosas. Esta mañana fue asesinado Alfredo Chávez González, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez en Colima, quien fue baleado por un grupo armado mientras caminaba por un parque. Alejandro Moreno lamentó los hechos y exigió que se haga justicia, además de suspender su gira por la entidad ante el clima de violencia que se vive. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que ninguna estación ni estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración es adecuada. Explicó que 13 de ellas son insuficientes, 21 son inadecuadas y el resto se encuentran en situación crítica. Los trabajadores del Tren Maya resultaron heridos tras el colapso de una estructura del tramo 6 en Bacalar, Quintana Roo. Un grupo de hombres armados incendió el restaurante Caley en el puerto de Acapulco. Autoridades ya investigan si se trató de un castigo por incumplimiento del llamado cobro de piso. El director de la Agencia Federal de Aviación Civil, Miguel Ballín, resultó herido durante un asalto en el que le robaron su camioneta. Uno de los delincuentes fue abatido. Claudia Sheinbaum afirmó que las encuestas demuestran que México apoya la cuarta transformación debido a la protección de los derechos, las libertades, la democracia y el medio ambiente. En tanto, Xóchitl Gálvez pidió al presidente López Obrador emitir una declaratoria de desastre natural ante la crisis de agua que se vive al norte del país y en el Valle de México. Jorge Álvarez Maínez se reunió en privado con la militancia y liderazgos de Tamaulipas para analizar un programa para mejorar las condiciones de seguridad. Morena dio a conocer la fórmula para el Senado de 3 estados más. En la primera, para Puebla, designó a Ignacio Mier, en segunda a Lisette Sánchez. Para la primera fórmula en Colima designó a Virgilio Mendoza, mientras que para Zacatecas aparece en primera fórmula Soledad Luébano y Saúl Monreal en la segunda. El Consejo Estatal de Morena en Zacatecas desconoció la designación de Soledad Luébano como candidata al Senado por la entidad. Acusó que hay vicios de la vieja política en el proceso interno del partido. Lía Limón fue seleccionada para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2024, que se realizará en Dubái para compartir experiencias y mejores prácticas de gobierno. La defensa de Francisco García Cabeza de Vaca denunciará a Santiago Nieto Castillo ante la Fiscalía General de la República y ante autoridades estadounidenses por presentar un documento apócrifo sobre la supuesta solicitud de información del exgobernador realizada por Estados Unidos. En información internacional, congresistas republicanos solicitaron al gabinete de Joe Biden su inhabilitación por incapacidad. Esto tras el informe del fiscal que cuestionó la capacidad de memoria del presidente estadounidense. Y este día Chile despidió a Sebastián Piñera con funeral de Estado en la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago. Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, y el día de hoy, esta noche, estamos escuchando a Heitor Villa-Lobos, compositor brasileño, porque en un momento más, después de la pausa, el embajador de Brasil estará en el estudio. Bueno, y seguimos con la información. En días pasados le dimos a conocer que se anunció un año dual entre Brasil y México. Se cumplen 190 años de relaciones entre los dos grandes países, grandes por sus dimensiones, grandes por su demografía, por su economía y por muchas otras razones de Latinoamérica. Y yo le agradezco al embajador Coimbra, embajador del Brasil, que el día de hoy converse con nosotros y nos visita en el estudio. Embajador, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Leonardo, por estar aquí nuevamente
y es una alegría poder conversar contigo y con los espectadores sobre este año dual que arrancamos a fines del año pasado y que estamos convencidos que va a ser una serie de eventos espectaculares aquí en México y en Brasil también. De los cuales hablaremos. Estamos viendo en estos momentos la imagen, el arte, que bueno, en este caso representa a los 190 años, parece más un Quetzalcóatl que alguna cosa tendrá efectivamente de amazónico, pero bueno, son creaciones artísticas. Embajador, la idea que preside, la idea que alienta el año dual, celebrar 190 años no es cualquier cosa. ¿Cuál es, digamos, el gran tema de conversación entre los dos países? Pues en abril del año pasado el canciller de Brasil vino aquí a México para un relanzamiento de nuestras relaciones. Estamos en un periodo de mucha convergencia, de muchas cosas positivas que están pasando en el área comercial, en el área política y por supuesto en el área cultural y educacional. Entonces los cancilleres decidieron que íbamos a tener este año dual para celebrar los 190 años de nuestras relaciones. Vamos ahora en fines de mayo tener la celebración de la presentación de cartas credenciales por el primer emisario brasileño que llegó aquí a México en 1834. 34. Sí, y vamos a tener pues montones de actividades sobre las cuales creo que eso va a crear un ambiente de que nos conozcamos todavía más. Y lo interesante, has mencionado la figura del Quetzalcóatl. La verdad, fue un joven diseñador mexicano que hicimos un concurso entre diseñadores brasileños y mexicanos, y ganó este joven de 19 años con una imagen de un jaguar. Entonces es un poco el jaguar estilizado, este animal mítico en los dos países que nos va a inspirar a hacer pues Sí, se nota que no es de Pernambuco, ¿no? Tiene no. Mucho de mexicano. Habrá entonces, bueno, diálogo político. Entiendo que también se había planteado, la canciller habló de una posible visita del presidente Lula a México. Se va a hablar de cultura, de educación y demás. Empecemos por lo más, digamos, atractivo y el soft power. Va a haber cosas de cine, entiendo, literatura, gastronomía. Va a haber un relanzamiento también del Instituto Guimarães Rosa, del que platicábamos hace algunos meses usted y yo, sí, embajador. Efectivamente, sí. Pues empezamos ya a fines de año con una serie de actividades, una presencia fuerte en la Feria del Libro de Guadalajara. Tuvimos una exposición que todavía sigue en Puebla de una gran fotógrafa brasileña que fotografió los indígenas Yanomami. Está allá en el Museo Amparo. Y pues este año la primera actividad pues empieza justo esta semana con una presencia importante de galerías brasileñas en el Sonamaco y cuatro curadores brasileños vienen a México, están en México, también artistas y galeristas brasileños estarán mostrando la obra de artes visuales brasileñas. He visto, sí, una presencia importante de Brasil en Sonamaco. Un año dual supone que Brasil se presenta en México y México en Brasil. Efectivamente. Es simétrico el asunto. Es simétrico el asunto. Entonces nosotros vamos a tener un festival de cine con una muestra de lo que hay de mejor del cinema novo brasileño. A mediados del año este festival de cine va a viajar a Guadalajara y a Monterrey. Vamos a tener presencia de música brasileña, de bailarines brasileños. Esa lleva 190 años conviviendo con nosotros. Sí. Y una cosa que me gusta mucho comentar es que tenemos un proyecto muy fuerte de traducción de escritores y de cientistas sociales brasileños al español. Entonces, celebramos con el Fondo de Cultura Económica un convenio para la traducción. Vamos a este año concluir 18 libros traducidos
del portugués al español y publicado por el Fondo de Cultura Económica, libros de historia, libros de literatura, de poesía. Y pues esto es uno de varias cosas que vamos a hacer. Fantástico, porque aunque uno cree que entiende el portugués leyéndolo, hay muchísima diferencia entre una buena traducción y sospechar que uno lo lee bien. Está el tema de la gastronomía, supongo que Brasil son mucho más que el rodillo, ¿no? La gastronomía tendrá que descubrirse, y en otros ámbitos, entiendo que van a abrir una cátedra ya en el ámbito diplomático, una cátedra en el IMRED. Por cierto, la titular del IMRED ahora es la subsecretaria del ramo, pues ya platicamos de ese tema. Pero bueno, habrá una cátedra, ¿no?, especializada en Brasil, y entiendo que recíprocamente habrá una cátedra de México en el instituto, en el reputado Academia Diplomática Brasileña, embajador. Sí, tenemos un convenio entre las academias diplomáticas para un intercambio de experiencias, de enseñanza, y tenemos diferentes cátedras aquí en México. Las principales universidades mexicanas tienen cátedras brasileñas. Vamos a tener actividades en esas cátedras. Vamos a tener a mediados del año un importante seminario que estamos organizando en São Paulo para pues discutir las diferentes dimensiones de la relación. Vamos a tener también una publicación que vamos a realizar conjuntamente con reflexiones sobre el futuro de las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, económicas. Estamos, como decía, en un momento muy positivo de la relación. 14 mil millones de dólares de intercambio comercial. Brasil y México están entre los 5 y 7 parceros comerciales uno del otro. O sea, inversiones que se amplían. Estamos realmente en un momento que hay que aprovechar, hay que discutir. Y mencionabas lo que se va a hacer en Brasil. La Embajada de México en Brasil está realizando también una serie de actividades con énfasis en cine y en gastronomía. Y pues estaremos trabajando muy de mano. Será, por supuesto, un año muy fecundo. En el ámbito comercial, decía, está ese flujo comercial. ¿Hay posibilidad de pensar en algo más? Tenemos acuerdo de complementación. Las economías tienen vocaciones similares en algunos puntos, son economías industriales importantes. ¿Se podría pensar en algo más o estamos, embajador, bien como estamos en términos institucionales, de tratados y acuerdos? No, creo que estamos, uno de los elementos de este relanzamiento de la relación es precisamente la decisión de ampliar los acuerdos que tenemos. Tenemos un acuerdo que entró en pleno vigor el año pasado, que ya dispone sobre el libre comercio en el sector automotriz. Todo el sector automotriz está... Brasil también es una potencia, ¿no? Sí, más o menos 1/3 de nuestro comercio en los dos sentidos es en el sector automotriz, pero ahora creciendo mucho el sector agroalimentario, agroindustrial, y con muchas posibilidades. Es un comercio de alto valor agregado en los dos sentidos. Las grandes empresas mexicanas tienen importantes inversiones en mi país, y lo mismo pasa en el sentido de Brasil hacia México. En términos turísticos y de descubrirnos, yo supongo que una de las agendas será también facilitar, ¿no?, tener más conectividad entre los países y reducir la burocracia para que nos visitemos mutuamente. Totalmente. Una otra decisión que tomamos fue a mediados del año pasado. Decidimos los dos países implementar un sistema de visa electrónico. Usted sabe que por el momento México requiere el visa a las brasileñas y brasileños, y nosotros hemos mantenido la exención de la visa. Cualquier mexicano o mexicana que quiera irse a Brasil está con su totalmente con su pasaporte, no necesita de cualquier visa, pero estamos implementando en los dos sentidos este visa electrónico, que va a facilitar mucho la vida, porque son países muy grandes, y eso a través de la internet uno va a poder solicitar la visa y tener la concesión de la visa, y con eso poder viajar
con más facilidad y seguridad. Pasar efectivamente las controles. En lo que tiene que ver con diálogo político, ¿se tiene previsto algo aparte de la Comisión Binacional? Ya decía usted que vino el ministro, ya dialogaron de varios temas, pero en este año tan señalado, ¿se va a ampliar el diálogo político entre los países? Sí, sí. Ya desde luego, desde que se relanzó la relación con la visita del canciller Mauro Vieira, hemos tenido ya conversaciones de alto nivel. Ahora en febrero la canciller Bárcena va a viajar a Brasil para la reunión del grupo del G20. Como usted sabe, Brasil está presidiendo el G20 y el canciller Vieira va a estar nuevamente con la canciller Bárcena en Río de Janeiro en una reunión ahora en febrero. Y pues claro, está en nuestra programación una visita del presidente Lula a México, y todavía no tenemos fecha, pero esperamos que eso pase en este año dual. Es un presidente muy popular, muy deseado, ¿no? En los últimos meses se ha anunciado que ahí viene Lula, ahí viene Lula. Lula es una figura pública a nivel internacional muy comprometida con el tema del medio ambiente, que es hoy el gran tema en prácticamente todas partes. Además, el embajador Coimbra lo precede, un enorme prestigio en estos ámbitos. ¿Están pensando los dos países? Ahora tenemos la sequía aquí en México, usted la ve de manera directa, pero ¿han pensado los dos países en ampliar más la reflexión, en tener más ambición en el diálogo en ese ámbito, embajador? Sí, no, es una de las columnas del diálogo diplomático y político. Son países que son líderes internacionales, y nos complació mucho que México se haya unido a la iniciativa que Brasil lanzó en Belém do Pará de juntar a los países que tienen bosques y hacer pues un esfuerzo de los países. Mucho se habla de la protección de los bosques, pero ahora tenemos la oportunidad de tener una plataforma en que los países que tienen bosques pueden conversar entre sí y definir. Es el caso de Brasil y en menor medida nosotros, pero tenemos mucho que tutelar, ¿no? Claro, son dos países mega biodiversos, son países que han hecho un esfuerzo de trabajar de una manera protagónica en la defensa de la biodiversidad, de su propia biodiversidad, ¿no? Ya. Finalmente le pregunto, embajador, salvo que naturalmente usted quiera agregar algo más, en el ámbito, digamos, de lo que es la cotidianidad del brasileño y del mexicano, los contenidos de series informativos, aquí por supuesto vemos algunos canales brasileños, ¿no se ha pensado en que se amplíe más, es decir, que haya más conocimiento de la vida cotidiana, no sé, desde concursos en la televisión hasta espacios informativos, y que sea más, digamos, fluido el diálogo entre México y América del Sur, concretamente Brasil? No, tenemos mucha influencia de la televisión mexicana en Brasil, y pensamos que este es un camino fundamental de acercamiento entre nuestros pueblos, ¿no? Y por supuesto estaremos trabajando también para ofrecer contenido de la dramaturgia brasileña para las televisiones mexicanas, y esperamos encontrar canales de intercambio y de distribución, ¿no? Porque a veces es lo que dificulta, ¿no? Que llegue al consumidor final. No es una cosa fácil, porque al final la lengua exige un ajuste, pero hoy día con las tecnologías eso se ha convertido en un obstáculo que puede ser superado fácilmente. Si vemos series turcas, ¿por qué no vamos a ver series brasileñas? Claro, exactamente. Embajador, ha sido un privilegio tenerlo con nosotros. Igualmente. Y felices 190 años, el año dual México-Brasil. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por este espacio y por conversar contigo. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el embajador del Brasil el día de hoy, efectivamente, pues aquí presente, contándole a usted el año dual, un año que genera muchas expectativas. Me enlazo ahora con Yuri Beltrán, él es especialista en además el tema de las elecciones, el sufragio migrante, el voto electrónico y muchas otras cosas más. Yuri, bienvenido.
Leonardo, buenas noches. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Oye, pues preguntarte, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Están o no interesados en la política? ¿Están o no generándose los canales para que participen, tanto los que viven en los Estados Unidos como los que viven en nuestro país, en el proceso político? Yuri, ¿cómo ves las cosas? Compartirte, Leonardo, la participación política de los jóvenes ha sido una preocupación en México, es una preocupación central en México, pero la verdad es que lo es también en otros países del mundo. Lo que sabemos es que los jóvenes normalmente votan con gran entusiasmo la primera vez, pero a partir de los 19, 20 años se suelen desencantar un poco del proceso electoral y cuando menos en el caso mexicano regresan a las urnas más o menos hasta los 29 años. Pero te decía, tenemos hipótesis, Yuri, de por qué se desencantan. Yo no sé si por ver el video del gobernador de Nuevo León uno se desencantaría, decir, a ver, este joven me entusiasmaba y ya viste en lo que terminó. ¿Tenemos hipótesis de por qué se desencantan? Pues mira, los estudios más serios, ahorita te quiero contar uno de ellos del Parlamento Europeo, arrojan que en realidad simplemente están cambiando de arena la participación. La política no se reduce solamente a la participación electoral y durante esa década, pensemos los 20 y tantos años de un joven, lo que ellos han estado decidiendo constantemente en el mundo es migrar su participación hacia otros foros más atractivos y donde encuentran eco a sus propuestas. Por ejemplo, lo que uno puede hacer en términos de movilización en redes sociales o en la participación comunitaria, en las organizaciones sociales. Pero hay que reconocer errores que se han cometido desde los partidos, desde las instituciones, desde las propias leyes. En general, se suele decir que las instituciones se comunican mal con los jóvenes, utilizan un lenguaje demasiado técnico, demasiado sofisticado, con pocas ganas de ser entendidos y no utilizan las plataformas adecuadas. Ni se diga de los partidos, que solamente tienen o rara vez tienen propuestas dirigidas específicamente a los jóvenes y estas propuestas suelen ser diseñadas por personas de distintos grupos de edad, distintos que los jóvenes. Por eso la mayor parte de la literatura lo que recomienda es dar una vuelta a la ecuación del abordaje con el que se está comunicando las instituciones con los jóvenes, cambiar esta ecuación e incluirlos en todas las etapas del ciclo electoral, porque es común ver que unos meses antes de las elecciones las autoridades, los institutos electorales llaman a los jóvenes a votar, pero el trabajo se tiene que hacer años antes, meses antes, para ir creando las capacidades ciudadanas de manera permanente y no solo como un bomberazo, como una emergencia que ocurre en la antesala de las elecciones, Leonardo. Y el cambio demográfico está cambiando, digamos, también la perspectiva de ser joven. Me decías 30 años, pues yo a los 30 años ya era un señor, ¿no? En todos los sentidos, bueno, un señor, ya me consideraba un adulto en todos los sentidos de la palabra. Ahora, digamos, una persona que está entrando a su tercera década se sigue considerando joven y requiere, digamos, una comunicación particular o vías de comunicación particular, Yuri. Sí, lo que recomiendan las agencias internacionales es diseñar vías fundamentalmente en plataformas electrónicas, pero también en actividades, festivales en el territorio. Las instituciones deben ir hacia donde están los jóvenes y nunca esperar al revés, que los jóvenes se acerquen automáticamente. ¿Tú a qué edad, Yuri, dejaste de sentirte así? Soy joven y paso a ser un señor. En 10 años me voy a dejar de sentirme joven, pero tristemente los datos no me dejan sentirme así. Inclusive en los rangos de edad más flexibles que tienen Naciones Unidas, por ejemplo, para la participación ciudadana, dicen, bueno, los jóvenes llegan a los 35 36 años. Pero mira, hablando del cambio demográfico, déjame te cuento
que va a haber elecciones en el Parlamento Europeo este año. Y bueno, pues ya varios países permitirán el voto de sus jóvenes a partir de los 16 años. Bélgica, Alemania, Malta, Austria, Grecia lo permitirá a través de los 17. Y es que en Europa pasó una cosa fascinante. Los niveles de votación, precisamente en las elecciones del Parlamento Europeo, habían venido a la baja desde su creación. Sin embargo, en el 2019 hubo un leve repunte, y cuando investigaron, el leve repunte se debió específicamente a la participación de los jóvenes. Pues salieron a encuestarlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó distinto que en todas las otras elecciones? Pues pasaron cosas interesantes. Pasaron iniciativas en Snapchat donde jóvenes, 30,000 jóvenes, se volvieron promotores del voto juvenil en las elecciones europeas. Yeah. Pues pasaron iniciativas de creación de videos donde se incentivaba el voto, festivales musicales, cambios como Tu Rock es Votar y cosas significativas que, diseñadas por los propios jóvenes, encontraban la manera de leer en su propio lenguaje las ventajas de participar en las elecciones del Parlamento Europeo. Qué interesante. Oye, y cambiar, digamos, reducir la edad que se requiere para votar, o en todo caso, déjame poner una contrafáctica, decir, bueno, pues si no quieren votar, vamos a subir la edad de votar a partir de los 30, que es cuando le empiece a interesar la política. Supongo que generaría una reacción ahí poco adversa, pero mover la edad del voto puede incentivar en un sentido o en otro el que participe en mayoría. Es que precisamente, Leonardo, uno de los, me preguntabas de hipótesis del alejamiento, pues una de ellas es que tienen baja representación en la política. Hace poco corrió una encuesta, la Unión Interparlamentaria, esta unión de los congresos de todo el mundo, y ellos encuentran que más o menos el 2.5% de los congresistas están en este grupo de edad que te mencionaba. Sin embargo, ese grupo de población es un quinto de la población mundial, el 20%. Hay un alto grado de subrepresentación. Entonces, lo que ellos dicen es, si quieres incentivar la participación de los jóvenes, incentiva la representación de los jóvenes. Dos caminos para eso: bajar la edad de las candidaturas y generar acciones afirmativas, cuotas, financiamiento a grupos políticos, y tomar más en serio a los organismos de jóvenes que se dan al interior de los partidos políticos. Ellos pueden ser el motor de cambio siempre y cuando no sean un asunto cosmético, sino sean capaces de incidir en la política partidista y a la larga en la política pública. Última pregunta, Yuri: ¿hacer obligatorio el voto o generar alguna sanción? Si, oiga, si no ejerce usted su derecho, bueno, como ocurre en muchas repúblicas sudamericanas, ¿hay alguna consecuencia? ¿Puede ser buena idea o no? Mira, desde mi punto de vista, más que hacer obligatorio el voto, tenemos que entender el mensaje que nos mandan quienes no votan y cambiar la ecuación de comunicarnos con ellos. Quizás las instituciones están siendo demasiado rígidas en sus mensajes, quizás los partidos no están siendo suficientemente atractivos en sus propuestas. Entonces me parece que más que hacerlo obligatorio, hay que hacer que el sufragio sea atractivo. Y para eso hay que generar capacidades cívicas desde las escuelas y a lo largo de todo el proceso electoral, Leonardo. Oye, finalmente te retengo un minuto más. ¿Se están informando los jóvenes de lo que ocurre? O sea, entiendo que la decisión de no votar o decir yo no me siento representado por estas personas no excluye el que tengan información o que ese acto sea producto de una deducción racional, es decir, no cuenten conmigo. ¿Se están informando los jóvenes sobre lo que pasa en el país? Sí, tanto en México como en los estudios internacionales demuestran que se están informando adecuadamente, pero no se están informando de la manera en la que tú y yo lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Lo están haciendo probablemente a través de las redes sociales. 40% de los jóvenes entrevistados en este estudio amplio que hizo la Unión Europea se informan exclusivamente a través de las redes sociales, con todas las ventajas democratizadoras que eso tiene, pero también con todos los riesgos de desinformación, noticias falsas y entretenimiento. Leía que 1/3 consume TikTok, es decir, se entretiene más que propiamente informarse, pero bueno, es parte del desafío. Un texto tuyo se publica en la revista Este País. Sí, efectivamente vamos a estar abordando justo
los retos que tiene México a la luz de las recomendaciones internacionales como buenas prácticas para incentivar la participación de los jóvenes. Y la idea no es menor si se considera que el documento básico de promoción del voto que tiene ahorita en marcha la Autoridad Electoral Nacional, el INE, ha decidido enfocar su atención específicamente en los jóvenes, pues está ahí el mayor foco de preocupación para incentivar la participación ciudadana en esta elección. Pues gracias por abrir esta ventana analítica. Yuri, te saludo. Muchas gracias, Leonardo, y saludos a tu auditorio. Cintia, ¿te parece que hagamos una breve pausa? Así es, doctor, vamos a una pausa y regresamos con más información. Y ya huele a fin de semana aquí en este estudio. Volvemos. Cintia, pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, doctor, con más información y por supuesto se acerca el fin de semana, un fin de semana de Super Bowl. ¿No? ¿Tú por eso vienes de amarilla? No, pero bueno, en información importante, pues hay que destacar que el aguacate mexicano, que es el ingrediente estrella del guacamole, pues está listo para robarse el show del Super Bowl entre Kansas City Chiefs y San Francisco, los 49ers, con proyecciones que indican que este año se batirán récords de ventas en Estados Unidos. Qué bien, oye, y ojalá haya un gran espectáculo. Vamos ahora a nuestra sección tan gustada de la industria automotriz con el presidente de esta asociación, José Sosaya. Presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Leonardo, un gusto saludarte. ¿Tú eres aficionado al americano? Súper aficionado y de los Chiefs, y además tú sabes que los anunciantes también importantes son los automotrices. Sí, señor, y son los de los más, además muy peleado, ¿no? Esa ventana. ¿Qué reflexión compartes esta semana con nosotros? Mira, me gustaría comentar un poquito sobre lo que es el nearshoring para México en general y concretamente sobre la industria automotriz. Creo que para todo el mundo escuchamos el término nearshoring, pero pocos lo aterrizan adecuadamente en lo que esto significa. Y ahí es un papel clave para la economía mexicana, lo que el nearshoring nos puede traer en el futuro cercano para México. México, por su ubicación geográfica, todos lo sabemos, es privilegiado en la logística global, no solo por su frontera con los Estados Unidos, sino los litorales que tenemos. Para el sector automotriz esto ha sido fundamental para su ubicación en México, independientemente y además de el gran talento mexicano, ¿no? Entonces, con este nearshoring, el sector automotriz aún más va a atraer mayor industria, no solo de armadoras, sino de autopartes, enriqueciendo aún más la presencia de México en el mundo y la presencia concretamente del sector automotriz en el mundo. Por eso es fundamental que alineemos todos, como dicen, alineemos todos los astros para que México saque el provecho y el mayor beneficio de esta figura que se está dando a nivel global y en la cual, reitero, México jugará un papel fundamental y el sector automotriz un papel mucho más relevante todavía del que hoy ya tiene. Ya. Alinear todos los astros supone que, bueno, no cambiar legislación, que la infraestructura funcione mejor. ¿Qué otros temas estaría pidiendo la industria para que México pueda aprovechar esa ventana cósmica que se nos ha abierto con esta reindustrialización de toda América del Norte? Presidente. Pues mira, un factor fundamental que se pide obviamente es la congruencia y el ser un país, como dicen, amigo hacia la inversión. Y ahí es donde tenemos que trabajar juntos, gobierno e iniciativa privada, para mandar esos mensajes clave de que México se puede seguir invirtiendo. En México es un país de respeto al Estado de Derecho, donde se puede crear nueva industria y fortalecer la misma. Y además, concretamente en el sector automotriz, pues el tener la política pública en electromovilidad y energías limpias que atraiga aún más estas inversiones hacia nuestro país. Que ya se debe mover. Veía el dato hace un par de días, lo publicó el INEGI, ¿no? Ya habíamos platicado tú y yo de las ventas, 112,000 o por ahí andaban en enero. Vi que las exportaciones más que duplican, ¿no? Ese número. Así es, vamos creciendo, seguimos creciendo. Enero contra enero del año pasado sigue hacia arriba y sabemos todos que el año pasado fue bastante bueno y bueno, tenemos mucha motivación para pensar que este año será todavía mejor que el año pasado. Presidente Sosaya, te mando un abrazo y a disfrutar del fútbol americano. Así será, querido amigo, fuerte abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, para fortuna nuestra, todos los viernes en este espacio. Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hace algún tiempo, hará unos 4 años, conversamos con el doctor Ricardo Becerra, él preside el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y publicó este Balance Temprano, un libro colectivo en el que hacían pues una serie de reflexiones, lo coordinaron él y José Woldenberg, una serie de reflexiones desde la izquierda democrática, y subrayaba el subtítulo o el apellido porque importaba, no era una crítica ni desde la derecha ni desde la visión neoliberal, sino desde la izquierda democrática. Hoy se han dado a la tarea un grupo de autores que integrados en este instituto y coordinados por Ricardo Becerra, de hacer este balance de las políticas para la reconstrucción, y el título es revelador. Ricardo Becerra, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El daño está hecho, Ricardo. Sí, Leonardo, como bien dices, el Instituto de Estudios, que ya cumple 35 años de edad, se ha dado a la tarea de dar un seguimiento puntual a las políticas, a las decisiones, a la naturaleza del gobierno del presidente López Obrador, como lo hemos hecho con otros gobiernos. Y en este especialmente, dado el análisis en materia económica, especialmente en materia de seguridad pública, en la gestión de la pandemia, en materia ambiental, en materia educativa, cuando íbamos discutiendo tema por tema, lo que a mí me estaba cayendo en mi escritorio, Leonardo, era que todos coincidían, no importaba el campo de acción gubernamental, pero todos los análisis coincidían en que había un muy grave daño ya establecido, ya hecho por este gobierno, por decisiones precipitadas, por decisiones excesivamente ideológicas o simplemente por caprichos dados, ¿no? Así que el título salió solo, el daño está hecho. Oye, tú dices que tenemos un gobierno autoritario dentro de un régimen democrático todavía, un régimen democrático que tenemos todos que cuidar, pero sí este impulso fundamental que tiene el gobierno del autoritarismo explica una toma de decisiones muy vertical, ¿no? Con poca interlocución con distintos sectores. Por supuesto, están las contribuciones de Lorenzo Córdoba sobre el sistema electoral, está por supuesto otra de Sergio López Ayón, con no me vengan con que la es la ley, pero a mí hay dos que me llamaron particularmente la atención, quizá porque la sigo menos, doctor Becerra. Uno es el texto de Julia Carabias, que también lo escribe con Provencio Azuela y Tudela, sobre los descalabros en política ambiental, que es un desastre, y está el otro que tiene que ver con ciencia y tecnología, que escriben entre otros la doctora Tagüeña, Martín Puchet y Gabriela Dutrenet, que son muy reveladores de la forma en que este sexenio concibió la acción gubernamental. Así es. Vamos, el asunto es que los resultados son malos en casi todos los aspectos, ¿no? Hay que subrayar pues que la salida de la pobreza, gracias a la mejora del ingreso, pues ha sido un avance importante, pero si revisamos el arco completo de la acción gubernamental, como tú dices, materia ambiental y materia científica, vuelven a ocurrir un montón de retrocesos y de descalabros, de los cuales nos vamos a hacer, vamos a tener mucho trabajo que hacer y mucho tiempo para recuperarnos, Leonardo. Oye, le echaba un vistazo el otro día con Aníbal Gutiérrez a los presupuestos de Conagua, de la Secretaría de Medio Ambiente y del Instituto de Ecología y Cambio Climático, y cayeron brutalmente. Hasta la crisis hídrica de Nuevo León, ¿te acuerdas? Le dieron más dinero a Conagua, pero tenemos todo que reconstruir ahí, a pesar de que nos dicen ahora que la gran amenaza es el cambio climático, Ricardo. Claro, bueno, estamos viviendo el descuido a Conagua, a la política de agua, y vamos para reforzar lo que decías, con lo que platicabas con Aníbal, las áreas naturales protegidas, por ejemplo, Leonardo, crecieron su presupuesto de 1.800 millones de pesos a 930 en 2024, perdón. Es decir, la mitad del presupuesto para proteger a nuestro patrimonio natural. Y bueno, por no decir, Leonardo, la pandemia nos dejó 802,000 muertos en exceso. El daño está hecho, ¿no? No hay, es un número récord mundial. Hay
178,000 homicidios en el sexenio, en lo que va del sexenio de López Obrador. Es un récord mundial, el daño está hecho. Y un dato económico, Leonardo, que ha habido un optimismo mal fundado en los últimos meses, ¿no? Fíjate tú, entre 2018 y 2022, Estados Unidos creció a 1.8% al año. En ese mismo periodo, de 2018 a 2022, México creció 0%. Sí. Es decir, el daño está hecho. Y así en los 17 campos... O sea, los Estados Unidos son mucho más ricos ahora que hace 4 años y nosotros... Claro, que es el otro punto, ¿no? Así que este libro pues llama a discutir antes de las elecciones, a discutir durante las campañas los datos y sobre todo las consecuencias de este gobierno. No sus propósitos, no la bondad, no su ideología, no, las consecuencias reales que ha tenido este gobierno para México. Decía yo que el de la ciencia me impresionó, pero quizá el más contraintuitivo es que en materia tanto de transparencia, bueno, la transparencia no le gusta tanto al presidente, pero el combate a la corrupción, veía el texto de Merino, pues tampoco es que haya mucho que celebrar, Ricardo. Pues nada, no, pues muy poco, Leonardo. Quisiera yo subrayar, ya que hablas de nombres, que yo tengo por timbre de orgullo que este Instituto de Estudios para la Transición Democrática sí puede convocar pues casi a las mejores plumas disponibles, ¿no? En materia, en este volumen del daño está hecho, está Jacqueline Pechard en materia de transparencia, como dices Mauricio Merino en materia de corrupción, Hernández Licona, Ciro Murayama, Hernández Licona en política social, Lorenzo Córdoba. Oye, que por cierto, electoral, ¿no? ya viste que se quieren cepillar también con Eval, Ricardo. Sí. Que presidió en su momento Hernández Licona. Hernández Licona, por supuesto. Y bueno, tenemos una voluntad destructiva, pues que por lo visto no se va a detener sino hasta el último día de agosto en el que termine el sexenio de López Obrador. Oye, por supuesto leí con gran interés el de Raúl Trejo, ¿no? Todo el modelo de comunicación, pero uno que tampoco había seguido tanto es este tema del gobierno patriarcal, ¿no? El texto de Mariana Niembro. Sí, es muy bonito porque este sí es un testimonio de una feminista de cepa muy esperanzada en lo que pudiera pasar con este gobierno, muy harta del gobierno de Peña Nieto, pero ella narra ahí muchas experiencias de cómo, pues digamos, el López Obradorismo abandonó, hizo a un lado e incluso ninguneó a la necesaria agenda feminista. Es pues un libro con los principales campos de la acción pública gubernamental, los principales campos de nuestra vida colectiva, y ofrece, como te digo, un balance ya no sobre los propósitos, ya no sobre la naturaleza del gobierno, sino sobre las consecuencias que para este país va a tener el gobierno del presidente López Obrador. Oye, hay por supuesto muchos temas en los que se puede recuperar el tiempo perdido, otros hacer un doble esfuerzo, hablábamos de varios temas digamos insertos en la agenda, pero hay uno que es particularmente inquietante, lo trata Jorge Javier Romero, el equilibrio cívico-militar en este sexenio se alteró, Ricardo. ¿Eso estamos ante un hecho consumado o es algo que se puede revisar quizá en los años por venir? Bueno, lo que Jorge Javier Romero propone, porque esa es otra vertiente del libro, ¿no? El libro trata de concluir cada texto, cada ensayo, con algunas líneas para la reconstrucción, para la recuperación, y lo que llama a Jorge Javier Romero es al establecimiento de una gran mesa pública de constitucionalistas, de políticos, por supuesto, de legisladores, ejecutivo y aún el judicial, para rediscutir el modelo de seguridad pública y la militarización en mi país. Es una propuesta muy interesante, está muy desagregada en su ensayo, y creo que es una de las cosas más importantes que tendrá que abordar el próximo sexenio, no solamente porque es anticonstitucional, sino porque la estrategia de militarización no da resultados. Tenemos 178,000 homicidios en este sexenio. Bueno, y ve las carreteras, Ricardo, se quedan 14,000 asaltos y no parece que haya control territorial. No parece. No, me ha tocado. Yo viajo frecuentemente a Guadalajara y lo puedo constatar de la pandemia para acá. Ya.
Oye, pues todo un tema. Bueno, finalmente te pregunto, ¿cuál es tu balance del conjunto de reformas constitucionales que el presidente planteó al inicio de esta semana, Ricardo? Bueno, yo creo que en primer lugar se trata de que exactamente, y por eso está este libro, de discutir nuevas reformas y no los resultados de su gobierno. Es decir, el presidente tiene una aversión para rendir cuentas. Él no quiere rendir cuentas y quiere seguir con una fábula de su transformación, ahora con 20 iniciativas sobre casi todos los campos, ¿no? Pero vuelve a ser enfático en su carácter y en su naturaleza. Lo que está intentando cada una de estas reformas, casi todas, es que hay que restarle poder al resto de los poderes en beneficio del poder ejecutivo. Yeah. Es decir, en el balance general es que el poder ejecutivo concentre todavía más poder a costa del judicial y de los organismos autónomos, y también, por supuesto, del legislativo, con la reducción de plurinominal. Oye, siguen reclamando desde el instituto, desde Coyoacán, que esta reflexión se hace desde la plataforma, digamos, intelectual y política de la izquierda democrática, Ricardo. Pues sí, creo que vale la pena subrayar ese punto. No, por supuesto, nosotros no tenemos ninguna nostalgia, ninguna añoranza por el periodo que se llama ahora neoliberal. No tenemos ninguna nostalgia por Calderón y tampoco por Peña Nieto, pero no nos hacemos tontos al ver la destrucción efectiva y los resultados fehacientes que ha producido pues este gobierno. Ahí está. El libro ya está circulando. Supongo que hay también libro electrónico, Ricardo. Ya está en Amazon, por supuesto, ya está en las plataformas electrónicas y ya está en todas las librerías del país, Leonardo. Oye, y subrayar el magnífico trabajo que hace Grano de Sal, ¿eh? Sí, claro, y su editorial profesionalísimo. Este es un libro que, teníamos los textos ya en octubre y en muy poco tiempo, en diciembre, ya teníamos prácticamente la obra hecha gracias a Tomás Granado. Y además es, digamos, físicamente es muy agradable, ¿no? El peso que tiene y lo diseñan muy bien. Doctor Becerra, te mando 1000 abrazos, cuídate. Igualmente, Leonardo, a ti y a tu auditorio. Y felicidades a todos los autores por esta obra que tú coordinaste. El daño está hecho, balance y políticas de la reconstrucción, coordinado por Ricardo Becerra. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor, que tenga un excelente fin de semana. Un fin de semana que se antoja pues muy agradable, ¿no? Por Así muchas es. razones. ¿Le gusta a usted el Super Bowl? Me gustan más otras cosas, ¿sí? Digamos. Bueno. Una vez fui, fíjate, a un Super Bowl, me resultó divertidísimo, pero digamos, hay ciertas cosas que prefiero hacer. Sí. Pero te prometo que lo veré para que lo podamos comentar el lunes. Ok, también hay gente que espera, pero el medio tiempo. Y en esta ocasión va a estar Usher, entonces es un cantante estadounidense de hip hop, que no creo que sea de su gusto, pero mucha gente lo esperará. ¿Por qué? Porque puse Héctor Villalobos hoy. Sí, bueno, me saltaré el medio tiempo. Gracias, Cintia. Buenas noches. Cuídate. Bueno, pues vamos efectivamente en estos momentos a desearle que tenga un fin de semana espléndido y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.